Hasta luego, Inge. Muy bien, vamos a hacer el resumen de la clase de hoy día. Operaciones con vectores. Tenemos la parte de adición, que es el método gráfico en paralelogramo y el polígono. En el caso del paralelogramo, como su nombre lo indica, lo que hacemos es un traslado del vector en forma paralela. El método del polígono, hacemos prácticamente lo mismo, poniendo uno tras del otro y la colita de el primero con la puntita del último para unir, ¿no? Un ejemplo, digamos, tenemos este sistema de vectores y nos piden calcular el módulo del vector suma. Lo primero que hacemos es ponerle nombres a cada uno de los vectores. Una vez que ponemos nombres, como pueden observar, estos pares de vectores con este otro par se cancela, y lo mismo aquí y en cada uno de los lados, ¿no? Entonces vamos a tener que la suma es 0. Adicionalmente, la subida del E y D se cancela. Podemos ver que F, G, H, I son iguales que A. Y si analizamos B y C, tenemos que la subida del C se cancela con la bajada del B, pero que nos quedan A. En este caso, entonces, las componentes en X de A y A van a ser 2A. Y bueno, la suma de los demás va a ser 5A. Y si sumamos todo, vamos a tener 7A, ¿no? Como A tenía un módulo de 20, entonces tendríamos 7 por 20, 140. Un ejercicio similar tendríamos para lo que es el ángulo del vector unitario de la suma de los vectores de este gráfico. Como pueden observar, A y B son iguales que C y D. E y F se anulan entre sí. Y además, C y D va a ser la suma G, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros vamos a tener que la suma es 3 veces G. Si analizamos G, vamos a tener que las ordenadas serían 2 y menos 1,5. 2 y menos 1,5, por lo tanto tendríamos 6 y 4,5. Si nosotros sacamos el ángulo, vamos a encontrar que es menos 36,87 grados. Y este va a ser el mismo ángulo que el vector unitario, porque si ustedes observan, por la definición, nosotros tendríamos que va a ser 1 sobre el módulo por el vector como tal, ¿no? Entonces vamos a tener que el vector unitario del vector suma va a ser 0,8 y menos 0,6, que nos sale el ángulo exactamente el mismo, y obviamente tenía que ser así, ¿no? Respecto a lo que sería la introducción a la parte de cinemática, podemos hablar que es el estudio de los cuerpos en movimiento. La que vamos a trabajar en el prefacultativo son justamente de una dimensión, movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado y vertical o caída libre, y el movimiento parabólico, específicamente lo que sería este primer parcial, ¿no? Para ello nosotros tenemos que entender 4 conceptos clave en lo que es la cinemática, ¿no? La posición, que nos indica en qué lugar se encuentra en el espacio el móvil. En el caso de la distancia y el desplazamiento, bueno, vamos a decir que la distancia es el módulo del vector del desplazamiento, y el desplazamiento va a ser la diferencia que se tiene entre dos vectores posición, ¿no? Posición final menos posición inicial. Ahora, la distancia va a ser exactamente la misma del punto 2 al punto 1 que del punto 2 que del 1 al 2, ¿no? La velocidad nos va a dar la variación del móvil respecto al tiempo. Es decir, vamos a tener el desplazamiento entre el tiempo, ¿no? Este módulo de la velocidad se conoce como rapidez también, ¿no? Los tipos de velocidad que podemos nombrar, por ejemplo, son la velocidad instantánea, que es la velocidad medida en un tiempo específico, la velocidad promedio,
que, bueno, si tenemos una serie de mediciones de velocidad en un tiempo dado, vamos a tener el promedio del mismo, la velocidad media, que sería la relación entre velocidad final y inicial. Y bueno, aquí tenemos una formulita. La aceleración, que bueno, va a ser la diferencia de velocidad o variación de velocidad respecto al tiempo. Y bueno, tenemos la misma relación aceleración instantánea, promedio y media. Nosotros podemos hablar en gráficas de posición versus velocidad o posición versus tiempo. Lo más típico es posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Si analizamos, por ejemplo, esta gráfica, es que nos estamos alejando inicialmente, nos volvemos a acercar, nos volvemos a alejar, nos volvemos a acercar hasta que en un punto nos vamos hacia el otro lado de la referencia. Y otra vez, ¿no? Estos cruces por ceros que pasa por el lugar de la referencia, ¿no? Mientras que aquí estaríamos hablando de velocidades, ¿no? Acelera, desacelera, vuelve a acelerar. Aquí, por ejemplo, se tiene un cambio de sentido en lo que es la velocidad, ¿no? Está yendo hacia un lado, va hacia el otro. Y aquí vuelve a ir a un solo lado y de ahí se mantiene constante, ¿no? Aquí va más rápido, o va a ir creciendo la velocidad, luego va decreciendo, va a volver a crecer, se mantiene constante, vuelve a descender la velocidad y luego se mantiene constante, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de distancia, no, perdón, de velocidad en lo que es el tiempo, ¿no? Ahora, la distancia va a ser el área bajo la curva de velocidad y la velocidad, el área bajo la curva de aceleración. Tomando en cuenta eso, eh, siempre, bueno, obviamente tenemos que tomar en cuenta la referencia, ¿no? Que es justamente el punto donde nosotros vamos a empezar a medir, ¿no? Y vamos a añadir ahí la posición inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la referencia en azul nos va a dar en cuenta la posición inicial. Y esta variación directamente nos va a indicar, por ejemplo, qué es lo que tendríamos respecto al tiempo final, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio estamos calculando la posición final del móvil respecto a la gráfica del tiempo, ¿no? En este caso, la gráfica está en unidades del sistema internacional, es decir, la velocidad está medida en metros por segundo y el tiempo en segundos, ¿no? Para hallar la parte del desplazamiento, medimos las tres áreas bajo la curva, sumamos estas dos y restamos esta. Y a eso le aumentamos lo que sería la posición inicial, que es de 2 metros. En este caso, 3,5 más 2 nos da 5,5. En este siguiente ejercicio tenemos lo que serían las dos áreas, pero en este caso estamos hablando de aceleración respecto al tiempo. Entonces, estas áreas me van a hacer calcular la velocidad. En un caso va a ir creciendo, se mantiene y luego va a ir decreciendo. Pero hay que notar en este ejercicio específico que esta área es exactamente la misma área, por lo tanto la velocidad llega a estar cero porque la velocidad inicial es cero en nuestro caso, ¿no? Entonces va a crecer, se mantiene y decrece, ¿no? Para hallar esta B, calculamos simplemente esta área, no necesitamos calcular la otra más, ¿no? Porque obviamente esta va a ser igual que esta. Entonces, nosotros calculamos que esa área va a ser un rectángulo, en este caso, base por altura, 2 por 4, 8 metros por segundo. Entonces, el desplazamiento va a ser simplemente sumar estas tres áreas. Entonces, vamos a tener 8 por 4 sobre 2. Aquí tendríamos 6 menos 4 por 8. Y la última va a ser 10 menos 6 sobre 2 y por 8, ¿no? Entonces, sumando eso, el desplazamiento va a ser 48 metros. La posición final le vamos a sumar a los 48 los 1,5 que nos decía el problema en este caso y nuestra salida va a ser
9,5. Bueno, espero que les haya gustado el resumen de hoy y nos veremos en cualquier momento.